Bienvenidos a Una Luna a la Vez. ¿Cómo están? Cada vez que vengo a hacer un episodio me emociona mucho porque sé que el contenido que le vamos a dar hoy es de valor. ¿Tú sabías que hay estudios que dicen que 7 de 10 niños requieren ayuda terapéutica para llegar a sus hitos? ¿Qué quiere decir? Que los hitos que conocíamos en nuestros tiempos como normales, de 0 a 3 meses, 3 a 6 meses, 6 a 9 meses, hoy se están viendo amenazados por problemas del neurodesarrollo que nosotros los padres tenemos que estar muy pilas y poder identificar y saber qué hacer al respecto. Y para eso tenemos una de mis invitadas favoritas, la doctora Sara Filma, médico pediatra. Bienvenida, Sara. Hola, gracias, mucho gusto. Bienvenida, Sara. En un mundo en donde todo ha evolucionado, pues aquellos hitos que representaban de repente... La meta. Exactamente, en aquellos tiempos no son los mismos ahora. Y representan definitivamente que nosotros los padres, en un mundo lleno de información, estemos cada día más informados. Primero que todo, ¿qué son los hitos del desarrollo para todos los que ven Una Luna a la Vez? Y cuáles son los hitos que no se cumplen, que nos pueden traer banderas rojas en el tiempo de hoy. Okay. Bueno, los hitos del neurodesarrollo son esas metas, vamos a llamarlas así, que tiene que ir cumpliendo el niño dentro de su desarrollo, dentro de su evolución del desarrollo. Se espera que para cada mes de vida dentro del desarrollo él vaya ganando ciertas cosas, tanto a nivel motor, a nivel social, a nivel de lenguaje o comunicativo. Entonces, cuando se va a una consulta pediátrica, el pediatra lo que va a revisar es cómo va el paciente en relación a eso, ¿no? Qué cosas ha ganado y qué cosas tenemos que estar como en vigilancia, ¿ok? O alerta. Normalmente el especialista, que habitualmente debería ser el pediatra, debe estar como en vigilancia del cumplimiento de esos hitos. Y esa vigilancia es, primero que nada, escuchar si hay alguna preocupación o no de parte del padre. Porque las preocupaciones tienen una sensibilidad, o sea, una capacidad de decir que realmente pudiera haber un problema hasta de un 70%. Entonces, wow, eso hay que escucharlo, ¿ok? Cuando un padre dice, no sé, es que yo estoy viendo que algo pasa con mi hijo, me llama la atención esto, eso hay que escucharlo, no podemos dejarlo pasar. Después ya viene todo lo que tiene que ver con la historia clínica, el examen físico, y dependiendo, si es algo que todavía estamos en esa etapa en la que podemos dar, vamos a decir, como un chance de que se cumpla, se puede dar ese chance, pero sin olvidarnos, ¿ok? Tenemos que regresar ahí y seguir vigilando. Y si sospechamos que hay algo, ahí sí ya hay que pasar directamente a lo que se llama pesquisa o pasar instrumentos, ya sean entrevistas, pruebas, etcétera, que nos permitan determinar si realmente hay una dificultad o no, o un retraso en ese desarrollo. En un mundo donde todos somos diferentes. Sí. Por ejemplo, yo pude darme cuenta que habían ciertas cosas que Rocco no estaba cumpliendo porque ya yo tenía un hijo. Pero, por ejemplo, ¿qué le decimos a las mamás o a los papás primerizos que no tienen como idea de que algo puede estar ocurriendo? ¿Qué señales nos pueden dar esas alarmas o para reaccionar de una manera? Creo que el tiempo es vital en este tipo de cosas. Es importante, y yo creo que algo que tenemos que tomar en cuenta como padres, sobre todo cuando somos primerizos, el neurodesarrollo no empieza cuando ya nació el bebé, el desarrollo viene desde el embarazo de la madre. Ajá. Entonces, si sabemos que durante ese embarazo, por ejemplo, la madre tuvo infecciones, hubo riesgo, sangrados, hubo algún tipo de complicación, hubo alguna enfermedad materna, ya sea diabetes, hipertensión, hay que ver también como padres cómo estuvo el momento del parto también. Si en ese momento del parto hubo algún tipo de complicación o fue un parto en el cual el bebé nació, respiró, lloró, pasó directamente a estar al lado de la madre, o fue un bebé que ameritó estar en una incubadora, o fue un bebé que ameritó estar en una terapia intensiva. Ya todos esos como padre nos va diciendo, tengo que estar aún más vigilante de mi hijo. Ya, ¿ok? claro. Porque nos prende las alertas. También saber si ese bebé nació a término, ¿okay? Si nació en las semanas completas esperadas desde la gestación o si nació antes de tiempo. Si ese bebé necesitó algún tipo de medicamento al nacer o previo al nacer, como por ejemplo ponerle maduradores pulmonares porque se sabía que venía prematuro, o antibióticos porque la madre estaba presentando una infección. Saber es que todos los parámetros que están alrededor de ya sea el embarazo o el momento de nacer, tienen que ser tomados en cuenta.
Y eso ya nos dice como padres, por ahí si somos primerizos, bueno, tengo que estar alerta en el desarrollo de mi hijo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando una mamá sufre de depresión, un papá de ansiedad, o con colitis, o sea, o un problema autoinmune? Cuando uno de los dos padres o los dos padres sufren de alguna enfermedad, también es una alerta roja hoy en día. Definitivamente cualquier Cuando ya enfermedad. tiene esa condición. antes Claro, de- definitivamente esa condición que tenga la madre o el padre. Recordemos que además de heredar como la parte genética, si nos metemos en la parte de microbiota, también ambos padres están heredando esa microbiota. Y si es una microbiota que no es sana, también está más en riesgo el bebé que van a nacer, ¿no? O ese feto. Mira que eso no lo veíamos antes. O sea, ¿cuándo habíamos hablado antes de microbiota y porque todas la estas microbiota cosas? nacía sana y completa, Erika, pero hoy por hoy una persona neurotípica, según algunos estudios, tiene alrededor 4.000 especies buenas en el intestino y un niño con autismo tiene un promedio de 123 especies, le falta 3/4 de órgano. Y no solamente el autismo, dentro del espectro autista hay un sinfín de problemas de neurodesarrollo. Y dentro de cualquier otra condición, por ejemplo, parálisis, entre otras cosas. Sí, de hecho, dentro de las alteraciones del desarrollo, se dice que hoy en día aproximadamente hay un 18 o un 20% de prevalencia de alteraciones del neurodesarrollo. Eso es 1 de cada 5 niños que van a necesitar algún tipo de intervención, ¿ok? O algún tipo de tratamiento, sobre todo. Y lo importante de hacerlo a tiempo es para que ese niño tenga un mejor futuro, un mejor desarrollo en cuanto a la parte social, cognitiva, de lenguaje, en todas sus áreas. Por eso es importante hacer esa detección a tiempo. Entonces, una vez que ya nace ese bebé, tanto los padres como el pediatra deben empezar a darle seguimiento mensual. Y cada mes podemos esperar algunas cosas. Al principio, cuando están recién nacidos, hay que ver mucho cómo es el tono muscular de ese bebé. Si es un bebé que tiene tono, es un bebé muy flácido, es un bebé muy rígido. ¿Okay? Son cositas que podemos notar. Por ejemplo, normalmente los bebés tienen su dedito incluido, eso se llama el pulgar incluido, pero ya después de los 3 meses eso debe ir desapareciendo. O sea, ya no debe estar... Ya no debe estar la manito cerrada con el dedito guardado, sino que ya las manitos deben empezar a estar abiertas. Claro que sí. Y ese es el momento en el que los padres empiezan a darse cuenta que Algo ya está tiene pasando. interés en, por ejemplo, en la carita también de mamá. ¿A qué Esa es la mes? parte social. A los 3 meses, 3 meses. incluso antes de los 2 meses, ya podemos ver un poco esa sonrisa social o el quedarse el bebé viendo fijamente a la carita de mamá, ¿no? Y es importante esto, y fue ahora que estás hablando de estos tipos de detalles, fue gracias a uno de esos detalles cuando yo hacía con Rocco, que fue prematuro, y que me dijeron, bueno, va a su ritmo, porque muchas veces se dice eso de los prematuros, pero también por la experiencia previa con Roberto Luca, que ya tenía la experiencia, yo noté en las terapias estas que se hacen de estimulación, que por ejemplo cuando le sonaron una campana él no volteó hacia el lado donde estaba el ruido y ahí yo dije y lo hicimos con el otro y no lo hizo y pensamos al principio que era algo Que no escuchaba. Y eso me llamó poderosamente la atención y ahí fue mi primera alarma como mamá, ¿no? Pero yo quiero decir algo porque me quedé con algo que tú dijiste. Para la que nos estás escuchando, Raquel, mi hija, ¿ok? Tampoco se volteaba a ver la maraquita esa que... la maraquita esa que te Marcela estaba como un gato de un lado a otro y Raquel nada, ¿verdad? Pero no solamente eso. Raquel también venía acompañada de muchísima acidez y gastritis porque Raquel vomitaba proyectil todos los días. Cada teterito que le dábamos, porque yo no podía dar pecho, la niña lo vomitaba como un proyectil. Entonces, ya yo veo... Raquel, Marcela no. Marcela no, Marcela todo se iba para la pancita, pero Raquel todo para afuera. Entonces cuando yo voy al wow. pediatra, meses de haber nacido, mira, me parece muy raro porque la niña no responde a ningún tipo de estímulo, porque la niña no me para de vomitar, él no me dio la atención y es más, me hizo sentir mal porque me dijo, Miriam, deja de comparar a tus hijas, ¿verdad? Claro. Entonces cada vez que iba al pediatra, él me hacía sentir que yo no sabía nada y no me escuchaba ni las señales que estaban, ni mi intuición sobre esas señales. Entonces perdí mucho tiempo. Y hoy tu hermano, yo hice un podcast con su hermano que es psicólogo, para que tenga una idea, me dice, Miriam, tú dices que tú perdiste 2 años, pero no serías la persona que eres hoy si tuvieses la rabia de los 2 años que perdiste, porque ahora todo lo que hacemos es alentar a las personas que busquen información para que no pierdan el tiempo que uno perdió. Claro. Hoy por hoy, ¿cuáles serían las cosas que anteriormente se consideraban normales que ahora son alertas? Claro, por ejemplo, eso que hablabas del reflujo, dentro de la pediatría lo que siempre ha sido como aceptado es ese reflujo fisiológico,
de lo que pueden presentar los niños y que normalmente ya hasta los 6 meses debería desaparecer. Pero realmente un paciente que constantemente tenga reflujo, que no tolere la leche que está recibiendo, que es un bebé irritable, que es un bebé que cada vez que come o tiene un buche o una regurgitación, o llora, o no duerme bien, tenemos que estar alerta de eso. No podemos quedarnos con que eso va a pasar, o eso es porque lo tienes muy consentido y quiero dormir contigo. No podemos quedarnos con eso. ¿Ok? Si vemos ese tipo de alteraciones, tanto en la parte de alimentación, que es lo que podemos ver cuando están a esta edad, o si vemos alteraciones también en su sueño, tenemos que estar vigilantes con eso. Porque esas alteraciones en el sueño nos pueden marcar varias cosas. Wow. Entonces ya como pediatras no podemos tener la misma visión conociendo todo lo que se conoce hoy en día, por ejemplo, de la microbiota, como hablamos anteriormente. Porque cuando nos vamos cambio para de visión atrás, hoy por hoy que deben de tener los pediatras con Claro. todo este tipo de novedades o con todo este tipo de información que ya se tiene y que te puede estar diciendo, sabes, hay algo que no está Sí. bien aquí o hay algo que atender aquí. Claro, incluso, por ejemplo, en pacientes con autismo, cuando se hace la historia clínica, muchos tienen este antecedente de que no toleraban los alimentos, que le tuvieron que cambiar un montón de leches, de que incluso hasta con la leche materna tuvieron dificultades para que la toleraran. Entonces no podemos decir como, bueno, ya va a pasar, o bueno, cámbiale solo a la leche y vamos a estar bien. No, realmente hay que darle seguimiento a ese síntoma que está diciendo la mamá, que está manifestando la mamá. ¿Por qué pasa tanto hoy por hoy, piensas tú, que los nenes no están tolerando las leches maternas o las leches de fórmula? ¿Qué está pasando? Que antes no pasaba. Bueno, Tanto, por lo menos. claro, con eso, dentro de todo lo que pasa, dentro de la leche materna está toda la parte de la alimentación de la madre y de cómo está la madre realmente, cómo está ese sistema inmune de la madre, cómo está la microbiota de la madre. Todo eso influye. Todo eso influye. ¿Y qué microbiota esta madre y el padre le pasaron a este recién nacido? Definitivamente eso está influyendo hoy en día, ¿ok? Hoy en día que se conoce más de la microbiota, se ve que hay alteraciones desde el nacimiento. Entonces, por eso encontramos más rechazo o más intolerancia o más alergia o más sensibilidad pues a todos estos componentes de las leches, de las diferentes leches. Un bebé que se brota, que tiene eczema, que se resfría todo el tiempo, que nunca se resfría. O sea, quiero más alertas Claro. y también quiero soluciones, doctora, porque, a ver, vamos un paso. El niño no puede tomar la leche que está tomando. ¿Qué hace? La mamá si no puede dar pecho, si no puede cambiar su dieta, porque las fórmulas están llenas de azúcar y caseína. Claro. O sea, ¿qué hace ese bebé? Claro, hay fórmulas que son como más especializadas, que son de proteína como muy digerida, ¿ok? Para que para el bebé sea más fácil la digestión. O sea, lo que se busca es darle, mientras el bebé solo recibe lactancia, ¿ok? Que son esos primeros 5 o 6 meses de vida, y necesita o requiere tomar algún tipo de lácteo, se busca ese tipo de leches, ¿ok? Que llaman ultrahidrolizadas, que es que son proteínas que ya están completamente digeridas y así como que le ahorramos al bebé esa necesidad de digerirlas. Porque no un sistema puede. inmune, un sistema digestivo, perdón, que no está listo para hacerlo. ¿Ok? O que no está funcionando adecuadamente. Ya después apenas se puede ablactar o empezar a dar alimentos diferentes a la leche, que eso es la ablactación, ya se le empiezan entonces a ofrecer otros alimentos, ya sean frutas, vegetales, etcétera, para evitar exponerlo pues, a este tipo de proteínas que puedan ser de difícil digestión. Pero como decías, dentro de los hitos del desarrollo normalmente no se toma como esa parte clínica que estás mencionando, la parte de la piel, la parte respiratoria, pero todas esas son alertas. Si es un niño que constantemente tiene lesiones en la piel, eso es un sistema inmune que está reaccionando a algo. Se está defendiendo de algo. Entonces tenemos que buscar a qué está reaccionando ese sistema inmune. Al igual que un lactante, un niño menor de 1 año que normalmente está en casa, que no es un niño que está en una escuela, que habitualmente relaciona los resfriados cuando el niño empezó la escuela. Pero es un bebé que está en la casa. ¿Por qué se está enfermando tanto? ¿O por qué le está dando una neumonía? ¿O por qué está sufriendo bronquiolitis? Definitivamente. O que nunca salen de cuadros o al revés. Que todo el mundo está enfermo y ese niño no se enferma nunca. Como si no se enferma. Incluso lo del sueño. Sí. Y me recordaste a mi hijo. O sea, Rocco, desde que nació, hay 2 cosas que me recordaste. Uno, él era como insaciable. O sea, Rocco quería comer todo el tiempo la leche materna. Todo el tiempo. Y quedaba insaciable. Y su sueño era, o sea, se irritaba mucho, muchísimo. Y el dedo, o sea, el dedito. Nunca salió. Y obviamente, como dije, a través de la estimulación fue que nos empezamos a dar cuenta hasta que un día, pues llegó urgencia porque sí, pues se brotó y lo llevamos.
Y cuando el pediatra lo vio, yo le pregunté, ¿usted no considera que Rocco está muy espástico ya? Está demasiado espástico. O sea, aquí hay algo que está pasando. Es lo que me decía mi instinto. Y él me dijo, sí, creo que debes ir a ver a un neuropediatra. Claro. Y ahí empezó todo. Pero habían señales que me lo estaban gritando en mi cara. Claro. Tal vez me pude dar cuenta porque tuvo otro hijo, pero pensé, pero si yo hubiese sido madre primeriza, a lo mejor estas cosas no te llaman tanto la atención, ¿no? Fue por la experiencia que tenía. Doctora, que yo veo todo el tiempo, o sea, hacemos muchas consultas. Ay, Miriam, mi bebé estuvo perfecto hasta los 18 meses. Todos sus hitos alcanzados. Y eso es un arma de doble filo, porque en muchos casos, cuando uno piensa en hitos, y me corrige si estoy equivocada, uno piensa en gatear, o sea, comer comidas, gatear, sentarse, caminar, habla, hasta que él habla. Ya cuando viene el habla, el autismo brota porque el niño casi nunca continúa hablando, o nunca habla o deja de hablar. Pero hasta ese momento del habla, los papás pensamos que los hitos vienen bien, porque lo estamos viendo de manera física. Pero estos niños casi todos empiezan a tener o selectividad, o gastritis, o reflujo, o sobresueño, o brotes. O sea, ¿qué otros señales del problema de neurodesarrollo puede tener un bebé que se esté confundiendo con los hitos? Claro, dentro del neurodesarrollo hay que evaluar muchas áreas. Hay que evaluar toda esta parte clínica que hablamos anteriormente, o sea, de sintomatología clínica, pero también hay que hablar cada sistema, ¿no? Cada sentido. ¿Cómo está su parte visual? Ese niño tiene un seguimiento visual, el niño mira la cara, el niño le llama la atención cuando se le pone alguna figura que le estamos enseñando, no. Hay que evaluar esa parte como auditiva. Responde al llamado, le llama la atención cuando mamá le está hablando o no. ¿Qué es lo que debería pasar? ¿Qué es lo que debería pasar? Okay. ¿Cómo está esa parte como social? Que aunque sean chiquitos, un bebé le llama la atención cuando mamá le habla, o cuando se le saca la lengua y él trata de imitar, claro. O cuando se le hace cosquillas, entonces sonríe. Todo esto es que el bebé está como conectado conmigo, ¿ok? Porque ¿de qué edad tiene que estar conectado? Depende de cada una de estas cosas que he mencionado, pero las puedes ver desde los 3 meses en adelante, ya vas viendo, solo que va cambiando en el tiempo. Por ejemplo, ya después de los 15 meses, él tiene que tener interés en mostrarte y en señalar algo que para él sea llamativo. Por ejemplo, después de los 9, entre los 9 y los 12 meses, que tú lo llames y él voltea ese llamado. Esto tiene que estar dentro de... Por eso son muchas áreas que hay que evaluar dentro del neurodesarrollo. Después tienes que ver la parte sensorial, ¿ok? Y la parte ansiosa. La sensorial. Claro. Muchos niños que ay, pero no entiendo por qué mi hijo se cubre los oídos. ¿Por qué? O se tapan los oídos. ¿Por qué se tapan los oídos? Los oídos se los pueden tapar. Hay una sensibilidad auditiva definitivamente, y esa sensibilidad auditiva es neuroinflamación. Es inflamación de la vía nerviosa. Pero bueno, oídos tiene también su vía nerviosa, su conducción nerviosa. Entonces, eso puede ser secundario a neuroinflamación. Lo que mencionabas ahorita, esta parte de ansioso, la parte social o socioemocional del niño. Un niño que no se puede separar de su madre, o que más bien se separa de los padres y realmente le da igual. Normalmente en los primeros meses él se puede separar fácilmente de sus padres. A los 9 meses ya empieza a tener como cierta angustia cuando lo vas a dar a un extraño. Esto empieza a aparecer como a los 9 meses, pero ya después eso desaparece y él es capaz de, con las personas de su entorno, desenvolverse. Pero un niño que solo puede estar junto a mamá, que no se quiere separar de ella, que es temeroso, que llora cada vez que se le va a acercar otra persona, eso nos tiene que llamar la atención. Por eso son muchas de las áreas que hay que ver como dentro del neurodesarrollo, la parte motora. ¿Okay? ¿Qué cosas o qué aspectos dentro de la parte motora nos pueden llamar la atención? ¿De qué algo está ocurriendo? Claro, dentro de lo motor, primero ver eso que hablamos al principio, cómo es ese tono muscular del niño. ¿Logró sostener la cabeza? O es un niño que la cabecita se le cae para atrás. Ya a los 3 meses tiene que haber un sostén cefálico. Ya, normalmente el desarrollo... Un sostén cefálico firme. O sea, sí, okay. Que ya no se le caiga, que tú cargues al bebé y esa cabeza no se va para atrás. Y normalmente eso es porque el desarrollo del niño va se llama cefalocaudal, o sea, desde la cabeza hacia los pies. Por eso él después va logrando sentarse, que es lo que le sigue, voltearse, sentarse y después caminar, que es lo último. Claro. ¿Okay? Que ya el desarrollo va como hacia abajo y de lo cercano a lo lejano. Primero viene la parte gruesa y después van las habilidades finas. Pero, por ejemplo, entre lo fino, un niño que logra transferir de una mano a otra, ¿ok? O sea, ya a los 4 meses él tiene que estar transfiriendo de una manito a otra.
puede tomar cosas y después soltarlas, no quedarse todo el tiempo con las manitos agarradas, porque sería lo mismo que como tener el dedito guardado. Sí, pasaba Después sostenía las cosas y no la quería soltar. Raquel, por ejemplo, no podía subir las escaleras un pie alternado. Eso ya va como más Hacía adelante. uno solo. a la vez. Sí, no había un patrón cruzado Por en ella. ejemplo, he escuchado a mucha gente de adulta, cuando no teníamos nada de esta información, que decían, yo me salté la etapa de gatear. Mucha gente se saltaba. Y hoy por hoy eso trae consecuencias como adulto en un mundo estamos hablando de 40, 50 Claro. años atrás, 30 años atrás, en donde no tenemos toda esta información que tenemos hoy. ¿Qué consecuencias? Y esto es parte del desarrollo dentro de los hitos, Sí, del desarrollo, el gateo, del neurodesarrollo, perdón. Sí, de hecho el gateo se espera aproximadamente a los 9 meses de edad, ¿ok? Y se espera que sea un gateo en patrón cruzado. Eso quiere decir manito adelante, la pierna contraria adelante y así. ¿Qué hace eso? Eso lo que genera es conexión entre ambos lados del cerebro, ¿ok? Y va con todo lo que tiene que ver con nuestra coordinación, y se ha demostrado en estudios que los pacientes que no gatean después tienen dificultades incluso de aprendizaje a nivel escolar. O sea, cuando se hace la historia de cuando están aprendiendo todo el proceso lectoescritor, se puede ver que son pacientes que no tuvieron gateo cuando estaban, por ejemplo, a los 9 meses. Antes eso decía, bueno, ya no gateo, caminó de una vez, qué chévere, caminó rapidito. Eso es lo que se Es pensaba muchas antes, veces que lo que se ve. iba adelantado, Es mira que no se adelantado. saltó esa fase. Pero No, era súper importante pues tener la fase del gateo, Por eso porque sí tiene implicaciones a largo Raquel plazo. se quería saltar la fase y nosotros tuvimos que agacharla con un experto que nos Quería, enseñara, claro. que le enseñara a gatear. Eso va generando esas conexiones a nivel neurológico entre un lado del hemisferio y el otro, que tienen que conectarse ambos y funcionar pues en conjunto. Y por eso muchas veces cuando los niños los llevan a estimulación temprana o estos programas de estimulación temprana, el estimulador busca que haya gateo y trata de promover a toda costa pues ese gateo. Pero también algo que podemos ir viendo, normalmente un niño empieza a comer entre los 5 y 6 meses, hay algunas recomendaciones incluso un poquito antes, depende del nivel madurativo del niño, pero es un niño que ya tiene que estar sentado. Para poder comer él tiene que lograr sentarse y tiene que lograr tener sostén cefálico, ¿ok? Entonces, si yo veo que el niño todavía no se está sentando alrededor de esa edad, algo está pasando. Ya a los 7 meses debería hacerlo sin ningún apoyo, 7, 8 meses sin ningún Yo apoyo. quiero hablar de alimentación ahora, porque anteriormente había un esquema, yo parí hace 16 años, pero había un esquema, a mí me daban puros cereales de caja, ¿no? Me mandaban cereales de caja y Gerbers ya hechos, y yo me recuerdo que era como una vaina deshidratada, que yo le metía leche y yo se las daba a mis hijas. O sea, yo hoy por hoy, eso no puede seguir, ¿o sí? ¿Cuál era lo que se daba antes y lo que, según tú, se tiene que dar hoy? Pues sí sigue ese ofrecer los cereales como una de las primeras comidas o alternativas a ofrecer durante la lactación, pero definitivamente deberíamos irnos hacia las comidas naturales, nada procesado, ¿ok? Deberíamos irnos hacia esos vegetales y esas frutas que no requieren que se le agregue nada, que no requieren que se le agregue ningún condimento y que no vengan ni en una cajita, ni envasados, ni en un Gerber empaquetado. Nada procesado, nada de esas pues. Porque cosas. el Gerber era Sin tenía más marca. edad que mi bebé. Pero eso es lo que nos enseñaban. Claro. Cómprale el paquete Gerber, le das melocotón un día, banano otro día. Al final me lo terminaba comiendo los bananos yo. pero en verdad, hoy no creo que nos podemos dar el lujo de darles alimentos a nuestros hijos procesados desde que nacen. No se puede. Ya no se puede, lastimosamente. Y porque hemos también nosotros cambiado nuestra forma de alimentarnos. Y eso lo hemos aprendido aquí en Una Luna a la Vez. Pues entras a un supermercado y el 80% de las cosas dentro de un supermercado son procesadas, ultraprocesadas, y todo lo que termina en A, o sea, todo lo procesado. Y que no deberíamos comer. Y que no deberíamos comer porque no es algo natural que pues combina con nuestra microbiota y que puede obviamente afectar nuestra microbiota. ¿Sabes que yo acabo de ver un documental, se los recomiendo, en YouTube. Se llama The Magic Pill, la píldora mágica. Mírenlo. Ok. Siguen a una niña autista, varias personas, una persona con diabetes, otra persona obesa, otra persona deprimida y una niña con autismo, y le cambian la alimentación a todos y luego te muestran el antes y el después de cada persona, de sus valores médicos, de conducta y todo. Cuando tú ves ese documental, toda la verdad la tienes ahí. Y la premisa es un doctor que trató de retar la pirámide alimentaria, diciendo que estaba mal hecha. Claro. Que en verdad una nutrición basada en proteínas, con bajo carbohidrato y obviamente nada de lácteo, era la ideal. Y lo demandaron.
Y claro, lo tenían demandado por años porque gente que tiene mucho billete, que De no la quiere, industria, ¿no? la industria, iba en contra y él terminó ganando el caso. Querían quitarle su licencia. Cuando uno ve ese documental, se da cuenta de que nos estamos envenenando, que estamos envenenando a nuestros hijos. Sin embargo, tú no ves ese documental hecho, y estuvo en Netflix, no duró un año, lo botaron de Netflix para YouTube Wow. gratis. ¿Por qué? Nadie le importó. Nadie se dio cuenta de la epidemia que tenemos, porque esto es una epidemia. Alimenticia. Los De- alimentos hoy por hoy no problemas- son, o sea, los que son naturales a veces no son ni naturales porque ahora le ponen Todo otras injerto. cosas para que sean más grandes, o sea, Más que no son bonitos, más más bonitos, más atractivos. coloridos. Sí, Claro, Entonces, pero es una epidemia de neurodesarrollo, una epidemia de diabetes, una epidemia de, De obesidad, depresión, de de obesidad. depresión. Doctora, yo sé que es controversial, pero ¿considera una epidemia lo que está pasando ahorita en el mundo del neurodesarrollo? Lo que puedo decirte es que definitivamente los casos van para arriba. Cada día van más para arriba, cada día son más frecuentes y no podemos taparnos los ojos ante eso y no podemos seguir diciendo, espera que ya lo va a hacer, es que el hermanito se demoró un poquito o más. cada niño va a su o ritmo. porque su papá era igualito y su papá habló a los 5 años, ya no podemos esperar, ya es otra época, ya definitivamente la alimentación y la microbiota han demostrado la influencia que tienen en el desarrollo de todos nosotros y no podemos seguirnos tapando los ojos. Si seguimos comiendo como estamos comiendo, si seguimos no cuidando nuestra microbiota, pues los casos van a seguir en aumento, así como sigue en aumento el autismo. No, y la sí. depresión, y la ansiedad. Y la ansiedad. sí, es que tiene que ver con todo. Con todo. O sea, Yo creo que aquí yo no estamos conozco hablando de una los persona hitos, no medicada. el hito del Sí. neurodesarrollo, pero estos hitos incluso pues nos afectan a nosotros en la manera en que comemos. O sea, la manera en que comemos afectan todos estos hitos. Sí. Desde el vientre, o sea, no tienes que esperar a que el niño nazca ya desde tu vientre. Si tú te estás Tiene que alimentando ser una madre mal, que se alimente si tú bien. o sea, realmente tienes una dieta llena de procesados, eso Claro. puede traer consecuencias para tu hijo. Claro, de hecho hay algo que se llama los primeros 1000 días del neurodesarrollo. Ajá. Y esos primeros 1000 días no empiezan el día 1 de nacer el bebé. En los 1000 días cuentan los 9 meses de embarazo de la Wow. madre o las 40 semanas de embarazo de la madre. Por eso es que esto es tan importante Por eso- a la hora cuando yo que he ido a 1000 médicos, cuando te hacen el historial médico, que están evaluando la condición de tu hijo, o sea, te hablan desde cómo fue tu embarazo, o sea, desde hacia atrás, Es que como- absolutamente No debería decir todo. antes de 1000 días. Claro, pero esto es como, vamos a decirlo, ven desde que ya el bebé está formado, no desde que la madre se está preparando para que el bebé se forme, sino lo hablan de neurodesarrollo porque ya están hablando como tal del niño. Entonces por eso incluye hasta el embarazo de la madre. Pero el embarazo de la madre implica, y como dices tú, tenemos que ver cómo se preparó esa mamá O para sea, que quedar embarazada. Dicho esto, es muy importante la manera en que nos estamos alimentando previo a quedar embarazadas. Previo a quedar embarazadas. Pero tanto la mamá como el papá. Y cómo se está alimentando el padre y la madre, si se están suplementando o no, si tienen algún déficit de vitaminas o no, si tienen alguna alteración o alguna Todo mutación esto a puede nivel influir. genético. Todo eso definitivamente va a influir en cómo hacer la evolución pues, de ese niño. Por ejemplo, el Apgar, que es la manera en que se mide. El Apgar de Rocco fue bueno. Eso no tiene nada que ver con las consecuencias que puede implicar no Sí. estar o verificar que tengas un neurodesarrollo correcto. Sí, de hecho el Apgar es una medida de vitalidad del niño al momento de nacer, ¿ok? ¿Qué tan vivo o muerto está? ¿Qué tan bien y vivo nace, vamos a decir, con todos los... Porque pasó todos los Apgar, pensé que Claro. era prematuro. O sea, Pero yo- anteriormente pensábamos que si el Apgar está bien, el niño está perfecto. Es que está eso es lo que saludable. es que eso Pero fue lo que sí, yo... lo que la yo no- realidad es que dentro de los factores de riesgo para alteraciones del neurodesarrollo sí está el Apgar, el valor del Apgar. Puede ser para un riesgo más bajo o un riesgo más alto. Correcto. Sin embargo, hay que ver el resto del entorno de él y el resto de tú como mamá para ese momento, Totalmente. de cómo fue su desarrollo al momento de nacer y en los primeros meses de vida. O sea, Estuvo en hay cuidados que notar más intensivos. cosas y no solo el Apgar sí es uno de los factores de riesgo, Pero al vienen igual que otras la cosas. diabetes, al igual que otras cosas, pero hay que sumarlo. Es como un conjunto de cosas que tenemos que tomar Y en esto lo cuenta. entendí yo mucho después, porque al principio decía, pero, ok, yo sé que no fue a término, y yo tuve un embarazo de alto riesgo con Rocco, quedé 3 veces en el hospital por placenta previa, pero el Apgar salió bien. Entonces yo decía, pero si el Apgar está bien, después comprendí que eso no es solamente Claro. lo importante, sino que tienes que ver las otras cosas, porque Claro. tuve una incubadora, tuve cuidados intensivos, tuve medicamentos, tuve Claro. tantas cosas
que obviamente te preparan para que no lo prepararon o precedentes para no estar dentro de los hitos del neurodesarrollo. Yo Claro. tengo algo que quiero hablar y tiene que ver con, y yo estoy clarita de que nunca vamos a poder evitar un autismo si Dios lo tiene planeado, pero sí yo siento que hay maneras de evitar caer, ¿verdad? El otro día estaba hablando sobre pandas pan, sobre cosas que pueden pasar en una infancia temprana que uno, si se da cuenta muy rápido, puede parar un posible diagnóstico. Eso puede pasar. Claro. Lo conoce Sí, un poco el sí, panda. de hecho, Háblame un poco de pandas pants para que la gente sepa lo que es. Ok, es una respuesta del sistema inmune. A veces es secundaria a una infección, por ejemplo, por el estreptococo, en el caso del pandas, y es una respuesta inmune, es neuroinflamación definitivamente. Y lo que hace es que el paciente, esto hay que estar como muy alertas, en pacientes sobre todo que creíamos que venían con un desarrollo normal y que de repente empiezan a presentar o conductas que nos llamen la atención, o tics, por ejemplo, o regresiones en su desarrollo. Cuando estamos viendo algo como tan abrupto, tenemos que estar bien alertas y descartar que no sea eso. Mira, Erika, yo me caí para atrás porque hay muchos niños que están predispuestos para algo, ¿ok? Están normales, todo bien, de repente se resfrían, ¿ok? Se infectan con una bacteria que se llama estreptococo. ¿Sabes lo que hace esa bacteria? Hace que todo el sistema inmune se dispara y traba el Lo pedadito. altera. Sí. Y entonces el síntoma número 1 es regresión. Tú no estás hablando, deja de hablar. Corre a hacer un hemograma, porque si en ese momento tú le pillas el estreptococo, tú matando con 5 a 7 días de antibiótico el estreptococo, en ese momento te puedes ahorrarte un diagnóstico de autismo. Sí. Wow. Y hoy me acabas de recordar cuando estaba en Cuba, pues yo tenía una compañera de Rocco que hacía pues la terapia igual, que tenía autismo, la niña, y su mamá me decía, mi hija tuvo una regresión de un día para otro. Y pues la diagnosticaron con autismo. Claro. Ella hablaba y dejó hablar. 2 años, 3 años, o sea, y tuvo una, o sea, echó para atrás. Y ya no podía entender hoy por hoy, pues. Y no Porque ya necesariamente tiene que ocurrir en un niño que estamos sospechando autismo, o en un niño con autismo, o en un niño de 2 años, no. Esto puede pasar en otros momentos de la vida. ¿Ok? Puede pasar más adelante, o sea, puede pasar un niño de 7 años, puede pasar un niño de 8 años que venía con un desarrollo dentro de lo normal y de repente empieza a presentar este tipo de conductas, hasta cambios en la manera de escribir, de dibujar, son signos importantes que tenemos que tomar en cuenta para sospechar que puede ser un pandas o un pans o un pitans. Esta información no la conocía. El momento que un hijo eche, no importa la edad, regresión, hay que ir corriendo a un pediatra que haga un hemograma, Sí. porque es todo lo que se requiere, ¿no? Bueno, un examen clínico, definitivamente una historia clínica. Cuando uno ve este tipo de cosas, siempre hay que preguntarle al padre qué pasó la semana previa, el niño estuvo enfermo, no estuvo enfermo. El estreptococo es común que haya infecciones en la garganta, en la faringe, ¿ok? Amigdalitis. Wow. Entonces uno Que es súper común. Que es común. Entonces cuando uno empieza a ver este tipo de signos, uno se va a preguntarle al padre con esa sospecha clínica, ya va, ¿y qué pasó? Él no se enfermó recientemente, él la última semana no tuvo algo, el último mes no tuvo algo. Y a veces se va en la historia del niño y de repente fueron meses anteriores en los que él tuvo, sí, hace 6 meses tuvo una amigdalitis. ¿Y usted de cuándo ve los cambios? Y de repente esa historia ya tiene 6 meses ocurriendo. ¿Cuándo es demasiado Entonces, tarde? Yo sé que siempre se puede matar un estreptococo y todo. Lo que pasa es que ¿cuándo la cosa queda? Claro, el problema no es el estreptococo solamente, sino la respuesta inmune que ya desencadenó. Entonces, a veces se puede hacer difícil trabajar con esta respuesta inmune, ¿no? O ir disminuyendo esa respuesta inmune. Y no es como predecible decir cuándo es tarde o cuándo no, porque es una respuesta del organismo. Ya está. O sea, cuando la respuesta se triggerió, Sí. digo, puedes tratar de matar al bicho lo antes posible para dejar de seguir que los daños sigan. Pero hay que trabajar ahorita con ese sistema inmune y bajar esa respuesta inmune. Claro, pero no es igual trabajar con un sistema inmune que se disparó hace 3 días que hace 3 años. Claro. Entonces, ir más rápido. Ahora, en tu opinión, ¿qué es lo que hace que porque hay varios niños que le han dado amigdalitis y no te hacen regresiones? ¿Cuál sería otro detonante mezclado con el estreptococo que puede causar que el sistema inmune de una persona se dispare para causar una regresión? Claro, depende de cómo está también ese sistema inmune antes de adquirir esa infección. Si es un sistema inmune que ya de por sí venía alterado o ser un sistema inmune que tenía una buena respuesta. Hay que ver cómo está la microbiota de ese paciente. Volvemos otra vez a la microbiota. Hay que ver si cómo son los antecedentes o el historial de ese niño.
hay que ver la parte genética de ese niño. O sea, hay como muchas cosas que influyen en cómo responde nuestro sistema inmune, porque definitivamente puede haber acá, podemos alguien tener un virus, un resfriado, y uno se contagia y el otro no. Entonces, en el momento en que él adquirió esa infección, hay que ver cómo estaba su sistema inmune para ese momento o no, si se estaba alimentando bien, si es un sistema inmune que estaba debilitado o no. Yo creo que como médicos en general o como pediatras, ya nuestra visión tiene que ser como con más, no sé si la palabra llamarla malicia, pero como con más intención o más meticulosos al ver, porque antes cuando uno hacía la historia de repente de la madre, y la madre decía, sí, tuve infección urinaria a los 3 meses de embarazo, a los 5, y uno, infección urinaria a los 3 meses, a los 5. Pero entonces yo creo que no es infección urinaria a los 3 meses, a los 5, es me voy haciendo la historia de qué pudo haber pasado en este niño o qué pudo haberlo afectado. O antes el niño es un sí, rompecabezas. Es un rompecabezas que hay que ir armando y hay que ser como incisivos, como en cada pregunta que uno está haciendo realmente tiene un sentido dentro del desarrollo o dentro de lo que podemos esperar en el desarrollo. Nunca tuve una cita de pediátrica que dure más de 15 minutos. Fiebre o no fiebre, vacuna o medidas, pero nunca. Claro. Nunca, incluso cuando yo venía con que, venga, yo estoy preocupada por mi hija Raquel, claro, nunca me hicieron una historia meticulosa. Y es que ahí es donde uno tiene que insistir, porque el que ve todos los días al niño eres tú, es tu hijo, ¿sabes? Si un pediatra no se está sentando contigo a darte una historia clínica de una buena hora, ¿ok? Yo no veo no es el pediatra para ti. Es que hay que revisar demasiadas cosas para poder hacerla en poco tiempo, ¿ok? Hay que revisar todo ese historial de la madre, hay que revisar todos esos primeros años de vida del niño, hay que ver a qué estuvo expuesto o no, qué enfermedades estuvo expuesto o no, si el niño tiene un antecedente de alergia o no lo tiene, si recibió antibióticos en su vida o no, cómo es su alimentación, cómo le va en la escuela, cómo le va en la parte social, cómo le va en la parte motora, cómo le va en el lenguaje. O sea, son tantos parámetros que hay que ver que definitivamente no puede ser en 15 minutos. Y cuando ya el padre te menciona algo, tener como esa intención de decir, oye, ya va, aquí hay algo, o ¿sabes? por aquí me puede estar viniendo algo. No quedarnos solo con el síntoma que presenta en ese momento, que puede ser la tos y la fiebre. Y yo les quiero dar una recomendación a los padres y a las mamás cuando vayamos a las... O sea, yo soy intensa y lo seguiré siendo y he aprendido mucho, pero hay veces que a los papás y las mamás les da pena, ¿sabes? Porque de repente ve al pediatra muy ocupado. O sea, no, estamos hablando de la vida de tu hijo, en este caso el neurodesarrollo. Cualquier detalle, aunque parezca tonta esa pregunta que tú le tienes que hacer al pediatra, hazla. Eso puede hacer una gran diferencia. Y si te haces sentir como un idiota, entonces a otro pediatra. Entonces ese no es el pediatra para ti, porque uno tiene... Hay doctores para uno, o sea, eso es la verdad. Como la química, o sea, ese es tu equipo de trabajo, un pediatra que va a durar hasta que el chiquilla tenga 18 años, ¿no? Sí. Más o menos. Por ejemplo, muchos de estas... no quiero decir fallas, pero te das cuenta que algo está pasando de repente cuando ya entra la vida escolar. Esa es cuando que viene el balde de agua fría. Porque es la comparación, con el grupo. O de repente así. dice, mi hijo no habla, o no dice las palabras que por lo general ya a esa edad. ¿Cuál es la edad según los hitos del neurodesarrollo en donde un niño tiene que empezar a hablar? Ok, ya a partir de los 9 meses puede empezar a decir algunas palabras. A los 12 meses habitualmente ya empiezan a tener aproximadamente 3 palabras y después de los 15 meses tiene que haber alguna palabra, necesariamente. Ya después de los 2 años ya hay más, hay aproximadamente 20, 25 palabras y ya después empiezan a formarse frases de 2 palabras. Pero definitivamente ya para el año 15 meses definitivamente tienen que haber algunas palabras como comunes, mamá, papá, agua, luz, hola, palabras comunes. Si pero esto también no está pasando. Si eso no está pasando, tenemos que estar en lo que es vigilancia, porque también tenemos que ver si el niño se comunica de otra manera o no. A veces al principio no hay ese lenguaje verbal, pero vemos que es un niño que se está comunicando, que te está señalando cuando ve algo que le emociona. Pasa un perrito y él te señala que el perrito le emociona, o cuando tú le muestras algo, él está viendo lo que le estás mostrando, tiene interés en lo que tú le estás mostrando. Ya es una manera de comunicarse. ¿Okay? O decir un chao, o imitar, por ejemplo, le sacas la lengua y él imita, ya de alguna manera se está comunicando. Eso no es lo mismo a cuando nada de esto está presente. Esto. Entonces, por eso es como un periodo en el que tenemos que estar vigilantes de que, ok, tiene 1 año, no tiene ninguna palabra,
pero este niño está conectado conmigo realmente, se está comunicando conmigo, yo le estoy enseñando y él voltea a ver lo que yo le estoy enseñando, o lo llamo por su nombre y él voltea, o llegó papá a la casa y él se emociona de que llegó papá. Yo tengo un ejemplo importante que mi sobrina, te lo he contado, donde de muy chiquitica tenía un mes, 2 meses, 2 mesecitos. Cada vez que comía, gritaba y lloraba y se arqueaba como un arcoíris, ¿ok? Como 2 meses y medio ya estaba mirando abanicos. Solamente se quedaba mirando el abanico. No había conexión alguna. O sea, comer para ella era una tortura. Recuerdo que ella fue al pediatra que la refirió a un gastroenterólogo y le dijeron, mira, sí, la niña tiene mucha acidez y reflujo, pero básicamente no vamos a poder hacer nada hasta los 6 meses. A lo mejor no solamente era acidez y reflujo, sino hay otra cosa. O sea, no se puede hacer nada pero mi hija va a sufrir. Lastimosamente no queda de otra. Y recuerdo en ese momento hablé contigo, con Dolly, con varios doctores y mira, le cambiaron la leche a otra, le pusieron probióticos, ¿ok? Y le prohibieron el gluten hasta los 3 años. Y esa niña, poquito a poquito, empezó a reaccionar, empezó a mirar, dejó de quedarse mirando fijamente las cosas, dejó de llorar, ¿ok? Y su desarrollo ha sido más lento que otros niños, pero ya se está emparejando. Claro. ¿Qué hubiese pasado con esa niña si le siguen embutiendo la misma fórmula, si no le dan los probióticos, si le dan, ay, ya tiene edad para comer, coge tu cereal lleno de avena y de gluten? ¿Qué hubiese pasado? Otra sería la historia. Otra sería la historia. Y entonces, eso te estoy diciendo, Erika, y esta niña, si no lo hubiéramos parado en seco, porque tenemos ojos de águila en esta familia, esta niña no estuviera como está hoy. Imagínate, ¿a cuántos padres le pasa eso? Sí. Porque no tenemos esa información. Bueno, ya está la información. Claro, ya la estamos dando. La estamos dando y está la idea información. es eso, que la puedan ver y estar como alerta. Y algo que no hemos tocado, por importante también el desarrollo, que hace una diferencia con el antes, es la exposición a pantallas que hay hoy en día. Hoy uno va en la calle y ves bebés de 3, 4 meses ya con el celular o el tablet Los instalado. niños de pandemia, en el por coche. ejemplo, ¿eso ha tenido consecuencias en el neurodesarrollo? 100%, porque fueron niños que no se estimularon, no se expusieron o no se estimularon a lo que se debe estimular un niño habitualmente, a poder bajar a un parque y trabajar su parte motora, a socializar, a tener lenguaje o conversación con otras personas fuera del entorno de la familia. Entonces, definitivamente, sí hubo como un enlentecimiento con eso, pero hay la posibilidad de que si después el niño se sigue trabajando, pues obviamente seguir avanzando. Pero sí, la pantalla es algo que creo que tenemos que tomar muy en cuenta. Y vamos ya aquí, ¿desde qué edad? O sea, ¿qué es lo recomendable? O sea, dígame hasta los 16 años, hasta grande, porque a veces nosotros somos unos papás que no hemos crecido con esto. O sea, nosotros no crecimos con pantalla. Sí. O sea, nosotros jugamos, ahora los niños es pantalla. Antes de los 2 años, ninguna. Ni tele, ni celular, ni tablet, ninguna. Nada. Antes de los 2 años, nada. Porque es toda la etapa del desarrollo del lenguaje. El desarrollo del lenguaje es imitación. Claro, y es imitación motora de lo que el niño está viendo en la cara de mamá o en la cara de papá. Y una pantalla no te da eso. Además que el estímulo que produce una pantalla es negativo para el cerebro en desarrollo del niño. O sea que antes de los 2 años, nada. Okay. Después de los 2 años, podría haber algo de exposición, nunca más de 1 hora al día. Okay. Y habitualmente es un poco menos dañino lo que puede ser un televisor a lo que puede ser un tablet o un celular. Entonces, si va a haber algo de exposición, que sea eso, y que sea a programas que sea como con seres humanos o con animales reales, más que figuritas o dibujos animados, que eso no ayuda. Y un tema que no tocamos también hablando de las pantallas y los videojuegos y todo, es el juego del niño. Esa es otra cosa que nos dice cómo estamos en el desarrollo. Un niño, aunque todavía esté antes del año de vida, tenemos que estar pendientes si tiene interés en los juguetes o no, en jugar con ellos, en ver cómo suenan, simbólica. En utilizar de esa manera los juguetes. Ya después del año uno ve cómo juegan con eso, si empiezan a generar historias a partir de estos juguetes que tienen, o si solo tienen interés en un solo juguete, si es un interés muy restringido, solo hacia un juguete, o solo jugar, por ejemplo, con una parte del juguete y no con el juguete, o solo alinear los juguetes en vez de utilizarlos con la función que tienen. Son señales que tenemos que estar pendientes, por ejemplo, en el juego. O sea que son muchas las áreas que tenemos que evaluar para estar seguros de que el desarrollo va dentro de los parámetros normales y no solo es como esa tabla de los hitos del desarrollo en cuanto a motor, lenguaje, etcétera, sino que también tenemos que ver la parte clínica, la parte médica, y tenemos que ver toda el área sensorial, cómo están los sentidos, cómo está el juego. O sea,
son muchas de las áreas que tenemos que tomar en Hay cuenta. que estar ojo al Cristo y bueno, ya estamos llegando casi al final de este interesante podcast. Recomendaciones finales para los que nos están viendo. O sea, aquí de verdad nos ha hecho como un refresh de todo lo que existe hoy por hoy, pero en resumidas, hay que cuidar lo que comemos en todos los sentidos, desde antes de quedar embarazadas. Así mismo es. Hay que cuidar lo que comemos, hay que cuidar a lo que nos exponemos, ¿ok? Porque obviamente la exposición ambiental también afecta. Tenemos que evitar también las pantallas en nuestros niños que están en desarrollo. Lo otro importante, si tienes alguna sospecha de algo o hay algo que tu intuición te dice que no está bien, pues sigue ese camino, y si tienes que cambiar de especialista, pues cambia, pero alguien que escuche tu preocupación, eso es bien importante. Y, por ejemplo, si son madres que pueden comparar, pero no de manera negativa, sino que están viendo el desarrollo de otros niños y sienten que en su niño algo está pasando, no tener como el temor de aceptar eso que está pasando, sino más bien ponerse manos a la obra, porque no hay techo, ¿ok? No hay límites, o sea, el desarrollo siempre se puede trabajar en ello. El cerebro tiene lo que se llama neuroplasticidad, que es esa capacidad de seguir regenerando y seguir creando conexiones. Entonces no podemos quedarnos con que el niño es así. Tenemos que seguir estimulando y seguir trabajando y seguir sanando desde la parte orgánica para que el niño tenga avances en su futuro. Yo hubiese dado lo que sea también, para tener toda escuchar esta información. esto cuando mi niña era chiquita. Yo también. Porque yo por miedo dejé de hacer muchas cosas, por ignorancia, porque el pediatra no sabía, porque yo no tenía idea de todo lo que yo capaz hubiese podido ahorrarle a mi hija en dolor, en sufrimiento, en neurodesarrollo, problemas de neurodesarrollo. Entonces, yo creo que es la responsabilidad de que si una persona se pone la etiqueta de pediatra, tiene que entender que los tiempos han cambiado, que ya no es el mismo pediatra que era, ya hay que indagar más. Y cuando uno es padre o quiere ser padre, tiene que tomar responsabilidad en el mundo en el cual estamos invitando a estos seres humanos para que empiezan a vivir y crecer. No es el mismo mundo nuestro o de nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Este mundo nuevo viene con riesgos y esos riesgos se pueden aplacar, se pueden medir, se pueden ayudar. Pero si uno ya escucha este podcast y igual está comiendo pura comida chatarra y quedas embarazada y te trae al mundo de un niño, un mundo de riesgo, un niño que tiene problemas de neurodesarrollo y que todavía no es voz populi, esta información, 9 de 10 pediatras no van a tener la menor idea de qué hacer con todo esto. No es que, bueno, tuviste el niño y tienes el pediatra que inmediatamente te va a dar las respuestas. Todavía te toca a ti ser el capitán de ese niño. Entonces, tomemos responsabilidad como padres de entender esta información, de respetar esta información y hacer algo al respecto. Y cualquier pediatra o médico que nos está escuchando, toma la responsabilidad de entender que tu rol cambió. Así como el nuestro, como yo mi rol cambió, el tuyo también cambió. Así que todo ha cambiado y como decimos siempre aquí, la información es poder. Por eso hacemos este tipo por eso está una luna a la vez. Este tipo de información antes no se hablaba, teníamos miedo a hablar o se la gente no ocultaba. sabía, pero ya se sabe. Ahora tenemos esta es la ventaja de vivir en un mundo tecnológico. Así es. El acceso a la información y obviamente de la mano de nuestros especialistas, en este caso con la doctora Sara Fima. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Hasta Gracias. la próxima.